Hay edificios que fueron abandonados porque dejaron de ser útiles. Y hay otros que fueron abandonados porque era demasiado doloroso recordar para que existían. El preventorio de Guadarrama pertenece al segundo tipo. En lo alto de la sierra, lejos de las ciudades, lejos de las familias, lejos de cualquier ruido que no fuera el viento, se construyó un lugar al que miles de niños fueron enviados, sin haber cometido ningún crimen. No era una cárcel. No era un hospital en el sentido tradicional. Y, sin embargo, para muchos de los que entraron allí, fue una forma de encierro. Durante la primera mitad del siglo XX, España vivía con miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la guerra, pero sobre todo miedo a la enfermedad. La tuberculosis se extendía lentamente, invisible, imparable. No distinguía entre ricos y pobres. Y cuando el miedo no puede ser curado, suele ser aislado. Así nacieron los preventorios infantiles. La idea, al menos sobre el papel, parecía lógica. Alejar a los niños, débiles o en riesgo, de las ciudades, llevarlos a la montaña, darles aire puro, disciplina, rutina. Prevenir la enfermedad antes de que apareciera. Proteger a la sociedad. Pero lo que no se decía en voz alta era el precio. El preventorio de Guadarrama no se construyó cerca de ningún pueblo. No había vecinos. No había vida alrededor. Solo bosque, frío y distancia. Desde el primer día, el edificio fue diseñado para separar. Para cortar el vínculo entre el niño y el mundo que conocía. Muchos llegaban sin entender por qué. Tenían 6, 7, 8 años. Algunos venían de familias pobres. Otros no. Algunos estaban sanos. Otros simplemente habían sido marcados como riesgo. La etiqueta bastaba. Una vez dentro, el tiempo dejaba de pertenecerles. Las despedidas eran breves. No porque no hubiera dolor, sino porque el sistema no dejaba espacio para él. Un beso rápido. Una promesa de volver pronto. Y después, la puerta cerrándose. Para muchos, esa fue la última vez que vieron a sus padres durante años. Dentro del preventorio, la vida seguía un ritmo rígido. Horarios estrictos. Silencio. Camas alineadas. Miradas vigilantes. No había espacio para la individualidad. El objetivo no era que los niños fueran felices. Era que obedecieran. Que resistieran. Que no se convirtieran en un problema. El edificio imponía su propia lógica. Pasillos largos. Ventanas altas. Habitaciones pensadas para ser controladas, no habitadas. Todo estaba diseñado para recordarles una cosa: estaban allí por una razón, aunque nadie se la explicara del todo. Y con el paso de los días, algo comenzaba a romperse. No era solo la nostalgia. Era la sensación de abandono. La idea de haber sido apartados, escondidos, como si su sola existencia representara un peligro. Algunos niños enfermaban. Otros se cerraban en sí mismos. Otros aprendían rápido que llorar no servía de nada. El preventorio no gritaba. No golpeaba. No necesitaba hacerlo. Funcionaba a través del silencio. Desde fuera, el edificio parecía tranquilo. Incluso bonito, recortado contra la montaña. Pero esa calma era engañosa. Porque dentro, se estaba formando una generación marcada por la separación, la disciplina extrema y la sensación de no ser deseados. Este no es un lugar de fantasmas. Es un lugar de memoria. Y para entender por qué el preventorio de Guadarrama sigue provocando incomodidad hoy, hay que escuchar lo que ocurrió dentro de sus muros. Hay que entender cómo era la vida diaria de esos niños. Que se les permitió sentir y que se les prohibió. Porque el verdadero horror de este edificio no ocurrió de noche.
Ocurrió a plena luz del día. Durante años. Y con la aprobación de toda una sociedad. En el siguiente acto, entraremos en la rutina diaria del preventorio. Veremos cómo era crecer allí, qué normas regían la vida de los niños y por qué muchos de ellos nunca lograron olvidar ese lugar, incluso décadas después de haber salido. El verdadero daño del preventorio de Guadarrama no ocurrió el primer día. Ocurrió cuando los niños dejaron de preguntar cuándo volverían a casa. Al principio, casi todos preguntaban. Los primeros días, las primeras semanas. ¿Cuándo vendrán mis padres? ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí? ¿Cuándo termina esto? Las respuestas nunca eran claras. A veces no había ninguna. Y cuando una pregunta no obtiene respuesta durante demasiado tiempo, deja de hacerse. Así comenzaba el verdadero encierro. La vida dentro del preventorio estaba diseñada para borrar la noción del tiempo. Todos los días eran iguales. Despertar a la misma hora. Caminar en fila. Comer en silencio. Dormir cuando lo indicaban. No había decisiones pequeñas, porque no debía haber decisiones en absoluto. El mensaje era constante y claro: aquí no decides tú. Los niños aprendían rápidamente qué comportamientos eran aceptables. No levantar la voz. No mostrar enfado. No llorar demasiado. No destacar. No llamar la atención. El sistema no necesitaba castigos visibles. Funcionaba mediante la repetición y la vigilancia. Quien no encajaba, quedaba aislado. Y el aislamiento, incluso breve, era suficiente para corregir a cualquiera. Las habitaciones no estaban pensadas para ser personales. Camas idénticas. Espacios compartidos. Pocas pertenencias. Nada que recordara demasiado a una vida anterior. El objetivo no era que los niños se sintieran cómodos, sino que se adaptaran. Y muchos lo hicieron. Pero adaptarse no significa estar bien. Con el paso del tiempo, algo empezaba a cambiar en ellos. Dejaban de hablar de sus familias. Dejaban de mencionar sus casas. Los recuerdos se volvían fragmentos. Imágenes sueltas sin continuidad. Porque recordar demasiado hacía más difícil soportar el presente. El preventorio no solo aislaba cuerpos. Aislaba identidades. Algunos niños se volvieron extremadamente obedientes. Otros se cerraron por completo. Algunos desarrollaron una madurez artificial, impropia de su edad. Aprendieron a cuidarse solos, a no depender de nadie, a no esperar demasiado. La infancia se comprimía. Se volvía funcional. Útil. Silenciosa. Y todo ocurría bajo la apariencia de normalidad. Desde fuera, el preventorio de Guadarrama era visto como una institución necesaria. Ordenada. Higiénica. Eficiente. Nadie hablaba de trauma. Nadie hablaba de abandono emocional. Se hablaba de prevención, de salud pública, de disciplina. Pero los niños sentían otra cosa. Sentían que habían sido apartados. Que su presencia resultaba incómoda. Que algo en ellos los hacía peligrosos para el mundo exterior. Y esa idea, repetida durante meses o años, deja marcas profundas. Algunos empezaron a enfermar sin una causa clara. Otros sufrían insomnio. Pesadillas. Ansiedad constante. Pero expresar miedo no estaba permitido. Mostrar debilidad no tenía recompensa. Así que aprendían a callar. El silencio se convertía en norma. Y el edificio reforzaba ese silencio. Pasillos largos que amplificaban los pasos. Ventanas altas que dejaban ver el exterior sin permitir tocarlo. Puertas que se cerraban con un sonido seco, definitivo.
Todo contribuía a la sensación de estar separados del mundo real. No era una prisión, pero funcionaba como una. La diferencia es que nadie les había explicado por qué estaban allí ni cuánto duraría. Con el tiempo, algunos niños empezaron a aceptar el preventorio como su única realidad. La idea de volver a casa se volvía abstracta, incierta, incluso amenazante. Porque fuera de esas paredes ya no sabían quiénes eran. Y cuando un niño deja de imaginar su futuro fuera de un lugar, ese lugar ya lo ha marcado para siempre. El preventorio de Guadarrama no necesitó violencia explícita para dejar huella. Le bastó con estructura, rutina, distancia y la ausencia constante de afecto. Ese fue su verdadero mecanismo. En el siguiente acto veremos qué ocurrió cuando esos niños crecieron dentro del sistema. ¿Qué tipo de adultos comenzaron a formarse allí? ¿Y por qué, para muchos de ellos, salir del preventorio no significó recuperar la libertad? Porque algunas puertas, una vez cerradas durante la infancia, no vuelven a abrirse del todo. Hay un momento exacto en el preventorio de Guadarrama en el que el niño deja de ser niño. No ocurre de golpe. No ocurre un día concreto. Ocurre cuando algo dentro se apaga, y nadie lo nota. Para entonces, muchos ya no lloraban por las noches. No porque no doliera, sino porque habían aprendido que llorar no cambiaba nada. El silencio se volvía una forma de protección. Un idioma común. Cuanto menos sentías, menos sufrías. Al menos, eso parecía. El miedo no venía de castigos visibles. Venía de la incertidumbre. De no saber cuánto tiempo más estarías allí. De no saber si tus padres seguían esperándote. De no saber si volverías a ser parte de algo. Algunos niños empezaron a comportarse como adultos demasiado pronto. Vigilaban a otros. Repetían normas. Corregían a los más pequeños. No por maldad, sino por supervivencia. El sistema no necesitaba vigilancia constante, los propios niños aprendían a reproducirla. Así es como el encierro se vuelve interno. El preventorio no solo controlaba cuerpos. Empezaba a moldear mentes. Las amistades se volvieron intensas, casi desesperadas. Porque en un lugar donde todo es inestable, el afecto se agarra con fuerza. Pero esas relaciones rara vez duraban. Un día alguien desaparecía. Trasladado. Devuelto. Aislado. Y nadie explicaba nada. Aprendían a no apegarse demasiado. Aprendían a perder sin preguntar. Y cada pérdida dejaba menos espacio para confiar. Con el tiempo, el miedo cambiaba de forma. Ya no era miedo a la enfermedad. Era miedo a desaparecer. A ser olvidado. A no importar lo suficiente como para que alguien preguntara por ti. Porque en el preventorio de Guadarrama, desaparecer no siempre significaba morir. A veces significaba algo peor. Significaba dejar de ser visto. Algunos niños enfermaban sin que nadie supiera exactamente por qué. Otros se apagaban lentamente. Dejaban de hablar. Dejaban de reaccionar. Cumplían las normas de forma automática. Eran buenos niños. Invisibles. Perfectos para el sistema. Y cuando un niño se vuelve invisible, el daño ya está hecho. No hay registros claros de gritos, golpes o rebeliones. No hacían falta. El preventorio no funcionaba con terror inmediato, sino con desgaste. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Una infancia entera vivida en pausa. El edificio acompañaba ese proceso. Muros fríos. Habitaciones idénticas. Espacios donde el eco devolvía tus propios pasos como si alguien te siguiera.
No había rincones verdaderamente privados. Siempre había alguien mirando. O la sensación de que alguien podía hacerlo. Incluso cuando estaban solos, no se sentían solos. Se sentían observados por la norma. Algunos ex internos, ya adultos, describieron una sensación común: al salir, el mundo parecía demasiado grande. Demasiado ruidoso. Demasiado libre. Habían pasado tanto tiempo obedeciendo que decidir se volvía angustiante. El preventorio no los había preparado para vivir. Los había preparado para resistir. Y resistir no es lo mismo. Lo más inquietante es que todo esto ocurrió sin secretos. Sin conspiraciones ocultas. Sin sótanos cerrados. Ocurrió a la vista de todos. Con informes. Con sellos oficiales. Con la aprobación de médicos, autoridades y familias que creían estar haciendo lo correcto. Ese es el verdadero horror. No que alguien hiciera daño a propósito, sino que el daño se considerara aceptable. Cuando el preventorio de Guadarrama funcionaba a pleno rendimiento, nadie pensaba que estaba destruyendo algo esencial. Pensaban que estaban protegiendo el futuro. Pero el precio fue pagado por quienes no podían decidir. Por niños que aprendieron demasiado pronto que el mundo podía apartarte sin explicaciones. En el siguiente acto veremos qué ocurrió cuando este lugar dejó de ser útil. ¿Qué pasó cuando el sistema ya no necesitó el preventorio? Y cómo un edificio lleno de voces infantiles terminó convertido en un cascarón vacío, incapaz de borrar lo que había ocurrido dentro. Porque hay lugares que, incluso en silencio, siguen hablando. Y este es uno de ellos. El preventorio de Guadarrama no cerró por un escándalo. No cerró por denuncias. No cerró porque alguien admitiera que algo había ido mal. Cerró en silencio. Con el paso de los años, la medicina avanzó. La tuberculosis dejó de ser una sentencia automática. Los preventorios infantiles empezaron a perder sentido. Y uno a uno, fueron vaciándose. Sin explicaciones públicas. Sin memoria oficial. Cuando llegó el turno del preventorio de Guadarrama, nadie se reunió para despedirse del lugar. No hubo ceremonias. No hubo preguntas. Simplemente, dejaron de traer niños. Un día las camas quedaron vacías. Las aulas dejaron de tener voces. Los pasillos dejaron de escuchar pasos pequeños corriendo. El edificio quedó allí, intacto, como si esperara. Durante un tiempo, parecía que el lugar solo dormía. Que en cualquier momento volvería a llenarse de vida. Pero los días pasaron. Luego los meses. Luego los años. Y nadie regresó. El silencio empezó a acumularse. Las ventanas se ensuciaron. Las puertas se hincharon con la humedad. El frío se quedó dentro incluso en verano. El edificio, diseñado para controlar cuerpos, ya no tenía a nadie a quien vigilar. Y aún así, no se sentía vacío. Había algo incómodo en ese silencio. Como si no fuera natural. Como si las paredes conservaran el ritmo de una rutina que ya no existía. Como si el lugar no hubiera aceptado del todo que su función había terminado. Porque los edificios no olvidan tan rápido como las personas. Durante años, el preventorio de Guadarrama fue evitado. No demolido. No reutilizado. Evitado. Como si nadie quisiera hacerse responsable de él. Como si tocarlo implicara reconocer algo que era más fácil dejar enterrado. Los antiguos niños ya eran adultos. Algunos con familias. Otros con vidas marcadas por una sensación constante de distancia emocional. Pocos hablaban públicamente de su experiencia.
No porque no doliera, sino porque no sabían cómo ponerle palabras. ¿Cómo explicas una infancia que no fue violenta, pero tampoco fue libre? Mientras tanto, el edificio se deterioraba lentamente. La naturaleza empezó a reclamarlo. El bosque se acercó. El musgo cubrió paredes. El viento atravesó habitaciones donde antes se exigía silencio absoluto. El preventorio se convirtió en ruina. Y es aquí donde algo cambia. Porque cuando un lugar así queda abandonado, deja de pertenecer a la historia oficial y pasa a pertenecer a la imaginación. La gente empieza a proyectar, a inventar, a rellenar los huecos con fantasmas, porque los fantasmas son más fáciles de aceptar que la realidad. Pero el preventorio de Guadarrama no necesita fantasmas. Lo que ocurrió allí fue suficiente. Entrar hoy en ese edificio no provoca miedo inmediato. Provoca algo peor. Provoca incomodidad. Una sensación de estar en un lugar que nunca fue pensado para el bienestar, sino para el control. Un lugar donde la obediencia importaba más que la infancia. Los pasillos largos siguen ahí. Las habitaciones siguen alineadas. La estructura sigue imponiendo su lógica. Y esa lógica no desaparece con el abandono. El preventorio se quedó congelado en el tiempo. Como una fotografía mal revelada de una época que muchos prefieren no mirar demasiado de cerca. Una época donde aislar a los niños parecía una solución razonable. Pero los muros recuerdan. Y aunque hoy estén cubiertos de polvo, siguen contando la misma historia, la de un lugar que funcionó exactamente como fue diseñado, incluso si eso significó romper algo esencial en quienes pasaron por él. En el siguiente y último acto veremos qué representa hoy el preventorio de Guadarrama. ¿Por qué sigue generando incomodidad? Y qué nos obliga a preguntarnos sobre las decisiones que una sociedad es capaz de justificar cuando actúa movida por el miedo. Porque algunos edificios no se abandonan. Se esconden. Hoy, el preventorio de Guadarrama sigue en pie. No como un monumento. No como un museo. Y tampoco como una ruina cualquiera. Sigue en pie como una pregunta incómoda. Quienes llegan hasta el hoy no suelen encontrar miedo inmediato. No hay sobresaltos. No hay espectros evidentes. Lo que sienten es algo más difícil de explicar. Una presión. Una tensión sutil. La sensación de estar en un lugar donde ocurrió algo que nunca fue del todo reconocido. El edificio no está vacío en el sentido emocional. Está lleno de ausencias. Cada habitación representa a niños que aprendieron demasiado pronto a callar. Cada pasillo recuerda una rutina diseñada para borrar la individualidad. Cada ventana alta habla de un mundo exterior siempre visible, pero siempre fuera de alcance. Lo inquietante no es lo que pudo haber pasado de noche. Es lo que pasó de día. Con normalidad. Con aprobación. Durante años, el preventorio de Guadarrama funcionó porque encajaba perfectamente en una lógica social basada en el miedo. Miedo a la enfermedad. Miedo al contagio. Miedo a perder el control. Y cuando el miedo dirige las decisiones, los más vulnerables siempre pagan el precio. Nadie pensaba estar haciendo daño. Eso es lo más difícil de aceptar. Se creyó que separar era proteger. Que disciplinar era cuidar. Que aislar era una forma de responsabilidad. Y así, generación tras generación, se normalizó una infancia sin elección, sin intimidad y sin afecto suficiente. Cuando el lugar cerró, no hubo revisión. No hubo disculpa. No hubo memoria oficial. El preventorio simplemente desapareció del discurso público,
como si nunca hubiera existido. Pero existió. Y sus consecuencias también. Muchos de los niños que pasaron por allí crecieron con una sensación persistente de distancia emocional. Dificultad para confiar. Para expresar necesidad. Para sentirse realmente parte de algo. No porque fueran débiles, sino porque aprendieron desde pequeños que depender de otros no era seguro. El Preventorio de Guadarrama no creó monstruos. Creó supervivientes. Personas que aprendieron a resistir, no a vivir. Por eso este lugar incomoda hoy. No porque esté embrujado, sino porque refleja una verdad que preferimos no mirar de frente, que el daño más profundo no siempre se produce con violencia explícita, sino con sistemas fríos, bien intencionados y perfectamente organizados. El edificio sigue ahí, erosionado por el tiempo, pero firme. Observando cómo el mundo cambia a su alrededor. Cómo nuevas generaciones pasan sin saber exactamente qué ocurrió entre esos muros. Y quizá eso sea lo más perturbador. Que un lugar capaz de marcar a miles de niños pueda desaparecer casi por completo de la memoria colectiva. Que su historia sobreviva solo en testimonios fragmentados, en ruinas silenciosas y en la incomodidad que provoca visitarlo. El Preventorio de Guadarrama no necesita ser recordado como un lugar maldito. Necesita ser recordado como un lugar real. Porque solo entendiendo lo que ocurrió allí podemos reconocer los mecanismos que lo hicieron posible. Y solo reconociéndolos podemos evitar repetirlos, con otros nombres, en otros edificios, con otras excusas. Al final, este no es un documental sobre un edificio abandonado. Es un documental sobre decisiones. Decisiones tomadas por adultos. Pagadas por niños. Y olvidadas por todos. El Preventorio de Guadarrama permanece en silencio. Pero su historia no terminó cuando se cerraron sus puertas. Termina solo cuando decidimos escucharla.